había hecho. Versículo 3, en el primer año de su reinado, en el mes primero abrió las puertas de la casa del Señor de Jehová y las reparó, hizo venir a los sacerdotes y a los levitas y los reunió en la plaza oriental. Entonces le dijo: óiganme, levitas, santifíquense ahora, santifiquen la casa del Señor de Jehová, Dios de los padres, y saquen lo inmundo del lugar santo, porque nuestros padres, versículo 6, han sido infieles y han hecho lo malo ante los ojos del Señor de Jehová nuestro Dios, y los ha abandonado, y ha apartado su rostro de la morada del Señor, y le ha vuelto las espaldas. También han cerrado las puertas del pórtico y han apagado las lámparas, y no han quemado incienso ni ofrecido holocausto en el lugar santo al Dios de Israel. Versículo 9, por tanto la ira del Señor vino contra Judá y Jerusalén, y Él los hizo objeto de espanto y de horror y de burla, como ustedes lo ven con sus propios ojos. Por eso nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos y vuestras hijas y nuestras mujeres están en cautividad a causa de esto. Versículo 10, último, ahora he decidido en mi corazón hacer un pacto con el Señor, Dios de Israel, para que el ardor de su ira se aparte de nosotros. Que el Señor bendiga su palabra y otras porciones que miraremos en esta mañana. Vamos a ir al trono de la gracia del Señor, ahí donde estamos, vamos a orar, por favor. Padre amado, te damos gracias por este momento que estamos disfrutando en su presencia, después de haber alabado su nombre, poder haber invocado, Señor, orado ante su presencia, y también estar celebrando, Señor, este día especial, el Día de las Madres, honrándolas a ellas, cada uno de los que tenemos una mamá y también aquellos que han sido madres y han criado hijos. Que bendiga, Señor, a cada una de ellas presentes en este día, y aquellos que están conectados en la red social, que también este mensaje pueda llegar a sus corazones, y que, Señor, su palabra obre con todo poder. Y si alguien no te conoce, Señor, que hoy tenga un encuentro personal contigo. Bendiga, Señor, el transcurso de esta reunión y lo que acontecerá en este mediodía, que todo traiga gloria y honra a tu nombre. Te amamos, Señor, ayúdanos, Señor, en este momento a compartir tu palabra en el poder de su Espíritu Santo. Te amamos, Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos acá en 2 de Crónicas 29, 1 al 6, y es interesante ver que en este pasaje, digamos, vamos a ver, yo había hablado en muchas ocasiones acerca de la vida del rey Ezequías, pero en esta mañana vamos a hacer una pequeña excepción debido a que tenemos que recalcar algo muy importante. Para algunos que saben un poquito de historia, Israel, digamos, tuvo diferentes reyes. Pero antes de tener reyes como las demás naciones, ¿sabe quién era el rey de Israel? Era Dios. Y en algún momento, digamos, el profeta Samuel, la gente de Israel se quejó y dijo: queremos tener rey como las demás naciones. Y bueno, ustedes saben que cuando alguien está dirigiendo una nación, nosotros oramos por los gobiernos, oramos por los presidentes, por aquellas autoridades que están en eminencia. Sin embargo, sabemos que Dios es el que tiene bajo control todo el mundo, pero siempre el ser humano se equivoca. Y bueno, el primer rey que eligió Israel fue el rey Saúl, ¿no? Y ese rey, digamos, más adelante, por no ponerlo a Dios como el centro principal de su vida, no duró mucho tiempo y Dios tuvo que elegir al rey David. Entonces, a través de la historia de Israel, si hablamos de reinado, el primer rey fue Dios, pero de ahí vemos humanamente fue Saúl y después siguió el rey David. Entonces, hasta que nosotros miramos el capítulo 29 de Ezequías, podemos ver que pasaron ya, podríamos decir, 17 reyes, ¿no? 17 reyes reinando. Si ustedes leen Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, leen Primera de Reyes, Segunda de Reyes, ustedes van a notar algo, que siempre algunos reyes hacían lo malo ante los ojos de Jehová, de Dios. Pero otros reyes hacían lo bueno, lo agradable ante el Señor. ¿Qué pasaba cuando esas cosas pasaban, digamos? Bueno, es interesante ver, acá vamos a estar hablando acerca de Abías, la madre justamente del rey Ezequías.
Para saber un poquito, el papá del rey Ezequías era un rey muy perverso, maligno. Y quiero animar a cada mamá acá representada, digamos, que si vos no tenés un esposo que es creyente, seguile al Señor fielmente. Porque hubo mujeres en la Biblia, como la mamá de Timoteo, o como la abuela de Timoteo, ¿no? Estamos hablando de la abuela Loida, su madre Eunice, donde Dios hizo una gran obra en los corazones porque no solamente le transmitieron buenos valores, le transmitieron, digamos, que Cristo es el principal persona, ¿no? Que Jesucristo no es una religión o es un grupo nomás reunido, es una relación real con Dios. Y creo que ahí está la clave porque, mira, es interesante que acá esta mujer es mencionada en estos versículos cuando leímos. Dice la palabra del Señor que cuando comenzó a reinar, versículo 1, tenía 25 años. Estamos hablando de Ezequías. En total, él reinó 29 años. Cuando dice eso, significa que ahí está incluido en esos 29 años. No sé si ustedes han escuchado acerca de la carta de Isaías, donde se vuelve a mencionar al rey Ezequías. Este hombre se enfermó grandemente, que Dios escuchó su oración y le dio 15 años más de vida. No sé si ustedes sabían eso. Y en ese tiempo, digamos, él pidió en oración que Dios le restaurara la salud. Pero algo que el profeta dijo, digamos, acerca del rey Ezequías es que le dijo, ordena tu casa. Y hermano, Dios es bondadoso, hermanas y hermanos, es misericordioso. Se dice que este hombre era conocido como el hombre que retornó casi toda una nación, porque imagínate, tenía un papá que era perverso, que era el rey Acaz. Pero sin embargo, digamos, tenía una madre piadosa que la estamos mirando en esta mañana. Bueno, ustedes saben que las mujeres normalmente en aquellos días no tenían nombre por ponerle nombre. Dentro de la nación de Israel, los nombres que se ponen muchas veces tenía que ver con el carácter de la persona, ¿no? Ustedes saben que en la Biblia hay nombres, y nosotros que venimos con un contexto a veces católico, cuando nacemos en el Día de los Reyes, nos ponen reyes, ¿no? O si nacemos en el día de tal santo, te ponen el nombre Bartolomé. Pero dentro de la comunidad judía a veces los nombres que se ponían eran con una finalidad representando el carácter de una persona. Y en este caso, el nombre de esta mamá, que estamos hablando del rey Ezequías, que lo tenemos ahí en pantalla, es interesante ahí que en los versículos que hemos leído se nombra en el versículo 1, dice madre era Abía, hija de Zacarías. Entonces ese es el abuelo, en este caso de Ezequías. Note algo, digamos, acá puse la palabra en el sentido que tiene el nombre de la mamá. Y el nombre, digamos, de la mamá significa Ezequías, hablando de la mamá del rey Ezequías, tiene un sentido y tiene un nombre ahí. Y en este sentido se ve el nombre de estas mujeres, que hubo el nombre relacionado con Abías. Bueno, continuemos con esto en estos momentos. Dice la palabra de Dios, dice el versículo 2, Ezequías hizo lo recto ante los ojos de ¿quién? De Jehová, el Señor. Mientras nosotros estamos mirando la situación de este tiempo que estaba gobernando este rey, es interesante que la situación era bien delicada de la nación. Cada vez que Israel rompía los pactos de Dios, de Jehová el Señor, venían las demás naciones y destruían. Bueno, nosotros también en nuestros días vivimos en tiempos difíciles, ustedes saben. Acá en los Estados Unidos ahora actualmente se está produciendo alrededor de 6.500 divorcios por día. Esto es más de 1.100.000 por año. Actualmente de las mujeres de la edad de 30 a 40 años se van a divorciar de 6 de cada 10, por lo menos una vez. Entonces, si se da cuenta, va a haber hogares donde no van a tener o un papá o una mamá. El 25% de los menores de 18 años van a carecer de papá, de una mamá, y se calcula esto que va a aumentar en 50% en los próximos años. Esto es una realidad de las estadísticas que estamos viviendo. Entonces, en el tiempo del rey Ezequías también la situación no era favorable en la nación de Israel. Se indica que las parejas que se van a casar este año, en el 2022, más de la mitad terminarán en el divorcio.
y más del 60% de los niños que nazcan pasarán parte de su vida en un hogar dividido. Qué lindo, digamos, es cuando vemos un matrimonio que permanece y esos hijos, digamos, son criados con esa mamá, ese papá. En Francia, por ejemplo, un país que algunos quisieran conocer, se dice que de cada 2 matrimonios terminan en el divorcio. Acá en el país al lado de los Estados Unidos, Canadá, se dice que más del 40% de las parejas que están ya unidas, la primera noche de nupcia ya se separarán. Qué impresionante. Ahora mismo el problema que está habiendo en Rusia, ¿no? Principalmente más del 70% de los divorcios se van a producir en ese país en los primeros 10 años de matrimonio. ¿Y qué pudiéramos decir de África, de países donde hay más humildad, hablando de Asia y aún en nuestros países latinoamericanos? Están sufriendo una gran carencia de unidad familiar. Pero eso no nos desanima ver cómo esta mujer Abías, la hija de este hombre Zacarías, que es la mamá del rey Ezequías, que Dios hizo algo maravilloso. Bueno, haciendo un paréntesis breve, hermanas, yo agradezco al Señor. Mi mamá fue la primera mujer, digamos, que conoció al Señor en nuestra familia, justamente por un misionero que dejó de ser gerente de una concesionaria de autos que se fabrica en Sudamérica, que se llama la marca Renault, y Dios tocó su corazón y desde Salta en el año 1980 iban viajando en un colectivo, en un autobús, y cantaban sus hijos canciones, esta pareja misionera, y una tía se acercó, que era hermana de mi mamá, y le dijo: disculpe, ¿ustedes son creyentes? Sí. Mira, mi hermana se llama tanto, Elba, y le queda poco tiempo de vida. Necesito que ustedes le lleven el Evangelio, por favor. Y gracias a Dios, digamos, mi mamá, digamos, ella, pues, ustedes que tienen el privilegio de tener una mamá, sigan celebrando años tras años, pero a la edad de 9 años yo quedé sin mamá, estaba en 4º grado. Entonces, en esos momentos, cuando mi mamá murió, pasó algunos meses que ella había recibido a Cristo como Salvador y Señor. Si hay algo que agradezco a ella, digamos, es que siempre en aquellos tiempos existía mucho la Biblia Dios habla hoy, que la promovía mucho Billy Graham, y nos motivaba a leer la palabra de Dios, a pesar de que éramos niños, todavía ni habíamos entrado a la preadolescencia, pero ella murió de una enfermedad que se llama mal de Chagas. Es una enfermedad que le pica un insecto en casas de adobe que había en los años 60, 70 en Argentina, en Sudamérica, y la persona se rascaba la piel y ese veneno, esa ponzoña penetraba la sangre y la persona no podía donar sangre. Y un día, como cualquiera en la escuela, me dijeron: tu mamá está en el sanatorio. Y llegué al sanatorio ese día con mi papá nunca lo había visto yo viendo lo que pasó en su vida, porque como ustedes saben, nosotros venimos de hogares que podríamos decir es matriarcal. Siempre la mamá te lleva al dentista, la mamá te lleva, por ejemplo, al oculista, te lleva a la escuela, está velando y mientras el esposo trabaja, o básicamente de esos países venimos. Entonces, mi mamá impactó mucho mi vida en esos 9 años que vivió con nosotros. Entonces, cuando ella falleció, llegamos a ese sanatorio, nos estaban esperando los doctores en la entrada de ese sanatorio, que es el hospital, y nos llevaron al sótano, y en vez de llevarnos a donde estaban todos los pacientes, nos llevaron a la parte de abajo. Y había cuerpos tapados con sábana, y levantaron la sábana de mi mamá, y a mi mamá le había estallado el corazón. Entonces, imagínate pasar noches completas pensando cuándo mi mamá va a venir, o cuándo va a llegar ese día, pero todavía nosotros no éramos creyentes. Y ustedes saben que varias amigas de mi mamá pudieron decirme: yo puedo ser tu mamá. Pero en mi corazón decía: vos ser como mi mamá es única y no va a haber como ella. Con esto yo quiero compartir el valor, digamos, que una mamá puede ser de influencia al principio, ¿no? Y que es un rol muy importante. Bueno, para no hacer larga la historia, gracias a Dios que pasaron varios meses y este misionero que guió a mi mamá a Cristo, mi papá fue después el que siguió y conoció al Señor. Y ustedes saben que mi papá, como todos nosotros tenemos padres, muchas veces los padres están todo el tiempo ocupados, no tienen relación con los hijos. Antes de conocer a Dios, mi papá nunca tuvo una relación con nosotros. Yo lo veía solamente trabajando y durante el día durmiendo y durante la noche trabajando. Era dueño de restaurantes.
Entonces llega un momento, digamos, que cuando Dios lo salva, hace una transformación. Su vida cambia radicalmente porque, imagínate, al no tener una esposa, ¿en qué lugar se pone el papá? De ser papá y mamá a la vez. Pero ¿sabe lo que impactó nuestra vida? No fue tanto el hecho de darnos un folleto. No tan solo decir que hay que recibir a Cristo. Qué importante es que el Evangelio transforme tu vida y que realmente la palabra de Dios llegue a tu corazón. Mi papá no había tenido una relación antes de que mi madre muriera. Después que murió, nunca lo había visto a mi padre pues llorando. Entonces pasó por una depresión grande y esos meses siguientes, este misionero que guió a mi mamá a los pies de Cristo, entre la puerta abierta que iba los días martes a visitarle, le dijo: don Mario, porque mi papá se llama igual que yo, ¿usted quiere ver a su esposa Elba? Y le dijo: sí. Bueno, usted así como es, que no es un hijo de Dios, usted jamás la va a ver. Y le cerró la puerta a mi papá. ¿Cómo que no puedo ser un hijo de Dios si yo he hecho mi primera comunión, he hecho la confirmación, soy católico, todo esto? Y no pudo descansar por una semana. Después él me contó la historia. Pero ¿sabes qué? El siguiente martes se vistió. Usted sabe, hay gente que le gustaba usar antes mucho el saco, la corbata, pero nunca lo había visto hacia él. Y dice: voy a ir a esa iglesia. Y ese martes por la noche, su rostro, su semblante completamente transformado, convertido. El sábado estaba siendo bautizado en el río, ¿no? Y no pasó unos meses que vino y me abrazó. Jamás había escuchado eso de mi papá: hijo, te amo, te quiero. Y eso nos llevó ese testimonio nos llevó a nosotros a los pies de Cristo. Ya para ese tiempo tenía 11 años. ¿Qué es lo que yo te quiero decir? Dios tiene un plan y un propósito en cada uno de nosotros. El rey Ezequías, digamos, pudiéramos decir, bueno, ¿qué legado le pudo dejar su padre? Y no hay ningún legado, porque mira las cosas que vamos a ver brevemente para acercándonos al final. Por ejemplo, note los versículos que hemos leído. Dice la palabra de Dios, nosotros en los versículos 1 que hemos leído, uno puede apreciar que su madre y su abuelo son mencionados. Qué importante eso, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué? Porque tenía una madre piadosa, pero también, hermano, tuvo un abuelo que ha sido piadoso. Ezequías también puso su confianza ¿en quién? En el Señor. Mira, tal vez esa imagen, si después más adelante vos le querés sacar una foto, sería fenomenal. ¿Te acuerdas que yo te dije que el primer rey que Dios guió a la nación de Israel, quién fue? Dios. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero en algún momento Israel copió, imitó lo que las demás naciones hacían y le pidieron al profeta Samuel, que estaba en aquellos días: queremos rey. Y mira, después del siguiente reinado de Salomón, que fue el tercer rey, vino su hijo y dividió el reinado. Acuérdate que Jacob tuvo 12 hijos. Dentro de esos 12 hijos, mira, la mitad del reinado llamado sur y norte, que después más adelante, hermano, en la historia, podés llegar a ver el encuentro que Jesús tuvo con una mujer samaritana. Los samaritanos también eran judíos, pero la cuestión es que, hermanos, cuando realmente no entendemos el plan de Dios de salvación, que Jesucristo no es una religión, sino una relación, ustedes saben que no se llevaban los judíos con los samaritanos. Mira lo que pasa en algo así cuando no hay una armonía y queremos tomar la rienda de nuestras vidas. Pasaron 21 reinados, si tú ves en la imagen de un lado, y del otro reinado, que era los samaritanos, otros reyes diferentes, ¿no? Pero ¿a qué queremos llegar con esto? Que bueno, aquí vemos en la palabra de Dios, si tú quieres después anotar esto, ahí en Segunda de Reyes, capítulo 18, se vuelve a mencionar la historia de lo que estamos leyendo acá. Y se menciona, digamos, que el rey Ezequías siguió los pasos de su padre, el rey David. Mira, si vos me estás escuchando en esta noche con mucha atención, ¿cómo que usted está diciendo que el rey David fue el padre del rey Ezequías? Es que lo que pasa que, amados hermanos, ¿quién fue el hombre conforme al corazón de Dios? El rey David. Y el rey David amaba al Señor, y justamente, digamos, en la historia, aunque hubo reyes perversos, eso no justifica, digamos, que haya personas piadosas que aman a Dios y que transmiten a las siguientes generaciones
Tal vez buenas tradiciones que son buenas, pero le están transmitiendo, ¿sabes qué? El Mesías. Está transmitiendo que Jesucristo es el único Salvador y Señor de nuestras vidas, hermanos. Y es por eso que vemos en la vida de esta mujer, hablando de Abías, capítulo 29, donde es mencionada que era una mujer piadosa. Ahora, para irnos acercando a este punto también, note algo. Si usted ve, vamos a 2 de Reyes 18:5, o si no, anótelo, por favor. Ahí está más o menos la situación, si usted quiere ver en pantalla, cómo estaba en aquellos días la situación de Israel. Pero acá en 2 de Reyes 18:5 dice que Ezequías puso su confianza en el Señor, Dios de Israel. ¿De dónde aprendió Ezequías eso? Aprendió de su mamá, porque acabamos de decir que su papá no le dejó una buena herencia. ¿Y cómo usted sabe, hermano? ¿Cómo usted puede basar eso? Si usted prestó atención a la lectura bíblica, en el capítulo 29 dice que Ezequías tuvo que reparar, ¿qué dice? El templo. ¿Y qué pasó con el templo? Es que su papá había mandado a cerrar el templo. Había mandado a que todos aquellos sacerdotes que ministraban en el templo, que servían a Dios ocupados con los sacrificios, todo eso había quedado deteriorado. Mire la situación tan delicada y espiritual. ¿Qué podemos aprender? Tal vez en esta mañana, vos tal vez no sos un pastor, y el rey Ezequías no fue pastor, no fue un misionero, pero es un hijo de Dios. Y lo que nosotros como madre transmitimos, estamos transmitiendo la palabra de Dios en los corazones de ellos. Y mira, dice que Ezequías puso su confianza, que dice, en el Señor, en el Dios de Israel. Dice, no hubo otro entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. Estamos en 2 de Reyes 18. Entonces, yo hace un momentito dije, hermano, usted nos dijo que los nombres que se ponían a los hombres y mujeres tenían un propósito. ¿Y usted sabe qué significaba el nombre de la mamá de Ezequías? Significaba Jehová es Padre. Jehová es cuidadoso. Eso significa el nombre de Abías. Sabemos, querida hermana, querida usted, Dios, lo que usted siembra, Dios va a hacer la obra en su corazón. Sin duda, acá nunca influenció a su hijo a que confiase en el Señor, pero sabe que aprendió cómo adorar al Señor a través de su madre. Si el padre no fue lo que debería ser, aún así todavía la mamá estaba con Ezequías. Mientras que su esposo se entregaba, hablando de Acaz, a dioses paganos, viviendo una vida desenfrenada en aquellos días, ella aprovechó de llevar a su hijo a confiar en el Señor. La pregunta ¿es algo diferente hoy en la actualidad? ¿Necesitamos confiar en el Señor, sí o no? Hermano, Dios sigue levantando hijos fieles, pero Dios también sigue levantando madres fieles. La infidelidad de un padre puede convertirse en una clara advertencia, pero también un desafío a cada mamá en esta mañana a ser una mujer de fe, confiando en el Señor. Porque Él es nuestro Padre Celestial, el mismo Dios de Abías es tu Dios, hermana querida. Es nuestro Dios, amados hermanos. Note algo, hermano, vamos al versículo 2, dice la palabra de Dios, Ezequías hizo lo recto ante los ojos ¿de qué? Del Señor, hermanos. Ya en aquellos días había reyes, pero sin embargo la aplicación que podemos ver, que la manera de hacer lo recto ante los ojos del Señor es la comunión personal, hermanos, que tenía nada menos que este rey por el ejemplo de su madre. ¿Cómo está su comunión, amada hermana? ¿Cómo está su comunión personal en la palabra de Dios? ¿Se acuerda que mostrábamos la imagen anterior acerca de aquellos reyes que tal vez no eran lo que deberían ser, pero gracias a Dios que Ezequías hizo la diferencia en su generación, pero detrás de eso había una madre ¿qué? Piadosa. Mientras seguimos acá en estos momentos, recuerda, digamos, también que un día Ezequías, aunque él reformó toda la nación de Israel, muchas veces nos ocupamos con tantas cosas y olvidamos las prioridades.
¿Y sabe cuál es la prioridad primordial? Dios es primero sobre todas las cosas. Y gracias a Dios, digamos, que el rey Ezequías, aunque estaba haciendo cosas buenas, cosas favorables, en medio de eso nació su hijo, que ya tenía como 3 años. ¿Ustedes saben quién fue el rey más perverso entre los 21 reyes que tuvo la nación de Israel? El rey Manasés, el hijo, nada menos, de Ezequías. ¿Qué nos hace pensar, amado hermano y hermana, cuáles son las prioridades? Pero Dios tocó el corazón de este rey, que cuando el profeta lo visitó, obró en su corazón y Dios le dio, ¿qué? 15 años más de vida. ¿De dónde aprendió eso, hermanos? Pues, hermano, tuvo una madre que pudo dejar marcado su vida personal. Por eso, hermano, en el versículo 3, él abrió las puertas de la casa de Jehová. Son importantes, hermanos, revisar cómo está nuestra vida espiritual, hermana. Claro que sí, dice la reparó, significa que la embelleció. Hermano, debemos cultivar esa relación con Dios cada día más y más. Dice la palabra que en los versículos siguientes que Él ordenó, procuró limpiarlo. Todo esto tiene que ver, en tercer lugar, con identificarse con el Señor. Mamás, yo sé que estamos en esta tierra y este mundo tiene sus valores, tienen sus prioridades, pero en realidad nuestra identidad ¿con quién es? Con el Señor. ¿Cómo está nuestra identidad con el Señor? Vemos que este hombre, por causa del testimonio de una madre que influenció su vida, dice del versículo 4 que él hizo traer a los sacerdotes, los levitas. Ahí en Segunda de Reyes vuelve a mencionar lo mismo, hermanos. Qué importante es eso, hermanos, hermanas. Qué aplicación podemos ver acá. En estos días necesitamos ver que aunque el cristianismo se está diluyendo, tomar la responsabilidad si estamos identificados con el Señor, hermanas y hermanas. Y no mezclar lo malo con lo bueno, sino poder diferenciar. Por eso es importante recordar, como leímos hace un momentito, ¿qué hizo este rey? Puso su confianza, su esperanza en el Señor. Si hay alguien en estos momentos que usted se ha apartado, porque a todos nos puede pasar, pero Dios a través de su palabra nos quiere encaminar. Dice la palabra de Dios en el versículo 6, estamos en Segunda de Crónicas 29, versículo 6. Si usted está conmigo ahí en esta lectura, dice, porque nuestros padres, dice, han sido infieles y han hecho lo malo ante los ojos del Señor. ¿Quién está hablando acá? El rey Ezequías. O sea, ¿qué hizo, digamos, este rey, hermanos? Hizo confesión. ¿Podemos alcanzar misericordia en nuestros días de parte de Dios? Claro que sí, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero el rey, digamos, en este caso, su confesión acá, podemos notar que él puso, digamos, la culpa donde realmente correspondía. Y él sabía que sus padres en el pasado, no hablando de su mamá, pero hablando de muchos de los padres de aquellas generaciones, habían abandonado ¿a quién? A Dios completamente. Qué bueno es buscar una solución a todo esto. Por eso el rey, en algún momento cuando Dios obró en su corazón, como dimos el ejemplo, Dios hizo una obra. Prioridades que deberíamos considerar en esta mañana como mamá, y yo sé que como padres acá presente lo mismo. Dios es sobre todas las cosas, hermanos. Vivimos en un tiempo donde las personas, después del trabajo, ellos creen que esos son prioridades, y es algo bueno trabajar, es bueno estudiar, pero Dios es sobre todas las cosas, amados hermanos. Pero después de eso es nuestra familia. ¿Cuántos presidentes pierden su familia por tratar de salvar una nación? ¿Cuántas personas descuidan sus prioridades haciendo lo bueno y dejan a un lado al Señor? Qué interesante ver que el rey Ezequías ordenó su casa, pero también una madre, como Abías, que estamos mirando en esta mañana, ella pudo criar en una generación a un hijo que solamente, hermano, Dios puede hacer la obra como Dios hizo a través de esta mujer. Para ir finalizando, es interesante ver que en Primera de Pedro 3:6, hoy en día vivimos en una generación muy difícil, una generación donde, por ejemplo, se ha abusado, digamos, de la sumisión. Y ahí Pedro habla justamente a mujeres que son del Señor, que aman al Señor.
y ahí habla de la sumisión, de lo que debería ser una esposa. Y dice ahí, la sumisión de una esposa a su marido es una respuesta de su amor y devoción al Señor primero. Ella se somete al Señor por tener un corazón humilde, obediente y agradecido, no porque sea una esclava, sino una sierva. De la misma forma, la sumisión bíblica en el matrimonio es servicio, no es esclavitud. Una esposa piadosa está motivada a someterse a su esposo no por temor, interés propio, ni autoprotección, sino que dice amor. ¿Cuántas de ustedes, mamás, quisieran tener más hijos piadosos que amen al Señor? Termino con este ejemplo. Se habla de unas... en la hora anterior, Dios me dio el privilegio de hablar acá con los varones. Hablábamos de las generaciones. Una generación está compuesta por 40 años y comienza otra generación. Se dice que en el estado de Nueva York había una pareja, y esta pareja, digamos, se llamaba Jonathan y se llamaba Sara. Esta pareja vivió entre los años 1900 del siglo pasado, y dice que en las estadísticas reportadas, esta pareja amaba al Señor, eran cristianos, y de ahí tuvieron 5 generaciones en el futuro. Se cuenta que Jonathan y Sara, dentro de su matrimonio, de sus hijos, nietos y bisnietos y tataranietos, dice que se contaron 729 hombres en 4 o 5 generaciones. ¿Se acuerda que el Señor dice claramente en el Antiguo Testamento, bendeciré, y habla de generaciones y generaciones? Y se dice que esta pareja tuvieron 729 hombres en 5 generaciones del matrimonio de Jonathan y Sara. De esos 729 hombres fueron 200 que llegaron a convertirse en predicadores del Evangelio. Se dice que 65 fueron maestros en escuelas bíblicas, acá en los Estados Unidos. Todavía 13 de los descendientes de esta pareja, que estamos hablando de Jonathan y Sara, 13 de ellos llegaron a ser presidentes de universidades y 70 fueron autores de libros. Muchos de ellos trabajaron inclusive en el servicio público, que ejercieron derechos, o sea, como abogados, como jueces, y además 60 de esta pareja fueron hombres que se titularon como doctores y llegaron algunos a ser senadores en el gobierno y hasta algunos gobernadores. Y para lo último, de esta pareja, Jonathan y Sara, logró convertirse uno de sus hijos en vicepresidente de los Estados Unidos. Y todos estos hombres y mujeres que descendieron de esta pareja, todo sucedió porque decidieron consagrar sus hijos al Señor. Pero vamos a ver el contraste para finalizar. En el mismo estado de Nueva York había una pareja, y esta pareja se llamaba Maximiliano y Yuke. Esta pareja, digamos, se criaron, escucharon el Evangelio, pero ellos rechazaron las cuestiones de la palabra de Dios. Ellos decidieron en su corazón no ser cristianos y rechazaron las enseñanzas de la Biblia. Más bien optaron por vivir una vida egoísta, optaron por escoger su propio camino. Acuérdense que la Biblia dice que muchos caminos al hombre le parece que son derechos, pero el fin, dice, la palabra es de muerte. Dice que esta pareja, que estamos hablando de Maximiliano y Yuke, ellos tuvieron 5 generaciones. Dice que nacieron 1026 personas de esta pareja en 5 generaciones, incluyendo mujeres. Es interesante, de este matrimonio, 300 murieron antes por haber llevado una vida dura de pecado. 140 de ellos dice que fueron encarcelados en un promedio de 13 años. Y 190 mujeres de esta pareja que decidieron rechazar al Señor, dice que llegaron a ser hasta prostitutas. Estos descendientes todavía llegaron a ser hasta alcohólicos. Y esto narra la estadística de Nueva York. Dice que el costo de vida para esta ciudad en el estado de Nueva York fueron más de 12 millones de dólares del siglo pasado. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Acabamos de ver de Abías, una mujer piadosa. Vemos un hijo nacido, que estamos hablando de Ezequías.
Pero recuerden que Ezequiel también hubo un tiempo que se descuidó, como todo nos puede pasar en las prioridades. ¿Somos tentados, sí o no? Pero ¿sabes qué? Dios usó al profeta para decirle, ordena tu casa. Y ordenó su casa, y más adelante, aunque Manasés fue un rey que no fue lo que debería ser, se arrepintió y Dios lo volvió al lugar. Porque Dios es misericordioso, es bondadoso. Todo esto pasa porque sabe que una pareja decidió consagrar sus hijos al Señor. Termino con esto, Proverbio 14:34. Dice, la justicia engrandece a una nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Que en esta mañana podamos honrar a las mamás, y si tal vez tenés un hijo que se apartó de la fe, seguí orando. Seguí guiándolo si tenés la posibilidad a través del consejo. Si tenemos niños pequeños, sigámoslos instruyendo en el camino del Señor, porque sabemos que el Señor honra a los que le honran. Que Dios nos ayude en este mediodía. Vamos a orar, por favor. Padre Celestial, te doy gracias por este privilegio.